¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos todos ustedes a nuestros webinars que tenemos en materia de prevención de lavado de dinero. Quiero iniciar esta plática mencionándoles que en la firma para nosotros es muy importante crear pláticas que les aporten procedimientos, políticas, pasos o algo que les aporte valor, tanto al sujeto obligado como en este tema que traemos del exorcismo del auditor, de sacarle el chamuco al auditor, también para el auditor. No tanto enfocados a un tema técnico en qué dicen los lineamientos, porque eso se tiene que sobreentender que al momento de que lo seleccionan a su auditor ya está implícito, sino la manera más adecuada de asegurarnos que es el correcto auditor. Y si somos auditores, bueno, pues autoevaluarnos y revisar si estamos haciendo las cosas bien. Dicen que el diablo está en los detalles, pero entonces eso nos hace ver que hacemos cosas buenas que parezcan malas. O al revés, hay auditores que hacen cosas malas que te las hacen ver buenas. Entonces eso vamos a enfocarnos el día de hoy en esos detalles, en dónde están los procesos, desde la etapa de prospección hasta la documentación, la aplicación del juicio del auditor, en dónde nos habla ese diablo para hacer cosas malas que parezcan buenas. Vamos a ver la situación real de los auditores y vamos a poder aportarles a los sujetos obligados algunas situaciones que puedan aplicar para evaluar a su auditor, para estar seguros que seleccionaron al auditor correcto. El seleccionar el auditor correcto no va en función de cuánto dinero me cobra, o si está, o me va a entregar el informe en el tiempo de los 60 días, no. Eso ya está implícito, es inherente a la contratación de este servicio de auditoría de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Lo que hay que revisar es lo que también nos hace ver los requerimientos de los lineamientos. Si tiene la estructura, si tiene la capacidad, y esos sujetos obligados no solamente se da con una carta donde el auditor te lo confirma. Pues claramente que no te va a decir, oye, pues estoy subcontratando a alguien, oye, pues no puedo, pero de todas formas voy a tomar tu trabajo, oye, pues ni siquiera reviso tu informe, pero aquí está. Claramente eso no te lo va a decir. Y sujeto obligado te toca revisar la metodología, te toca confirmar si puede el auditor, si tiene la capacidad del auditor, y entonces vamos a dotar en esta mañana de algunos procesos que el sujeto obligado puede aplicar y que el auditor puede implementar dentro de sus estructuras internas. Tenemos que pensar que el juicio del auditor es la parte, si quieren verla, más subjetiva, pero la más importante. ¿Y por qué la más importante? Porque al final del día es la conclusión a la que llegó el auditor, fundamentado con los procedimientos que aplicó. Y estos procedimientos que se aplicaron tienen que llegar al punto en el que el auditor determine si cumple el sujeto obligado o si cumple parcialmente o cumple mayoritariamente o no cumple. Y es una línea muy delgada entre el cumplimiento mayoritario y el parcial, o el parcial y el no cumple, o el mayoritario o el cumple totalmente. Y si no tiene un procedimiento y una metodología claramente transparente, seguramente va a haber discrepancias. Hace un par de semanas dábamos un webinar en función de que debería de existir el auditor del auditor, quien audite a las firmas auditoras en función de que la aplicación del juicio se está haciendo de forma cabal. Porque el sujeto obligado, me queda claro que aquí va a ser complicado, que determine que está aplicando el mismo juicio prudencial para todos los auditados. Digo, es confidencial, no tiene por qué saberlo, pero internamente el auditor sí. Y vamos a ver cómo lo pueden aplicar para darles esa seguridad a los sujetos obligados. Por otro lado, y esto lo aprendí no de colegas auditores, no de firmas auditoras, dicen que es el colmo del auditor que llegues a tu casa y te lo digan, oye, papacito, pues es que la evidencia es contundencia. Entonces lo aprendí en casa y me queda claro
que la evidencia que soporta la opinión del auditor es fundamental. Es fundamental porque sustenta la aplicación de este juicio y debe ser contundente. ¿Qué es esto? Que no quede dudas sobre que es un incumplimiento mayoritario o parcial o que no cumple. Y que esté toda la evidencia recabada de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a la metodología y que entonces no haya para dónde hacerse. Y con esto voy a que no necesariamente el auditor tiene que recabar para entre más salvedades encontrar mejor. No. Recuerden que el juicio del auditor trae una característica bien importante, que es el escepticismo profesional. Y ese escepticismo profesional se tiene que cumplir o se tiene que satisfacer a través de la aplicación de procedimientos de auditoría adecuados. Y es por ello que atendiendo, si nos vamos a lo que dicen los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para emitir un informe, bueno, ahí dice que esos lineamientos no son limitativos, oficiales de cumplimiento, sujetos obligados. Hay que entender que el que te diga eso es que la capacidad del auditor va mucho más allá de los simples lineamientos. Y el auditor tiene la capacidad irrefutable de solicitar cualquier información que considere a su juicio para sentirse cómodo y de acuerdo a su metodología establecer la contundencia para llegar a la conclusión y aplicación de su juicio. Pero ¿dónde está el diablo? El diablo está en los detalles y vamos a partir esta mañana esos detalles que suceden desde que estás prospectando y estás negociando con un cliente. ¿Qué te dice el cliente? ¿Qué te orilla el cliente? ¿Qué te presiona el cliente para que lo aceptes? ¿Qué te dicen fuentes públicas del cliente al respecto? El diablo está en los detalles, también en la experiencia. ¿Puedo o no puedo aceptar el trabajo? ¿Tengo la capacidad instalada o no la tengo? ¿Tengo la capacidad de auditar un banco o un grupo financiero o no la tengo y nunca he auditado una entidad de ese tipo? Y además, ¿es congruente esa experiencia con la metodología que he desarrollado? ¿O aplico la misma metodología de una SOFOM, entidad no regulada, a un banco y a una aseguradora? Y luego, peor aún, en sus informes se les va el nombre de la SOFOM en una aseguradora. La independencia. La independencia, y vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero la apariencia cuenta. En los lineamientos no te dice que no seas oficial de cumplimiento de otra entidad. Es más, la Comisión Nacional no se ha expresado en ello, porque es delicado. Pero la Comisión entiende que el auditor cabalmente cumple principios de integridad, de objetividad, de profesionalismo, y que no vas a contratar al amigo que también es oficial de cumplimiento solo porque está certificado. Porque entonces tu informe seguramente va a tener muchas fallas y riesgos de independencia, que puede haber conflictos de interés. Entonces vamos a ver cuáles son estos detalles, alertas, riesgos, que nos hablan al oído como auditores y que tenemos que cuidar desde las dos frentes, como auditor y como sujeto obligado. El diablo en la prospectación. Acuérdense que las catástrofes de instituciones financieras siguen sucediendo. Y siguen sucediendo en el mundo y siguen sucediendo en México, y el auditor es arrastrado por el cliente. Pero principalmente arrastrado en un tema reputacional. Y el tema reputacional para una firma o para un auditor es fundamental. Y es por ello que nosotros tenemos que cuidar la reputación de la firma, porque tenemos toda la estructura, todo el valor, todo el conocimiento técnico, toda la experiencia que cuidamos, toda la capacitación que hay detrás, y que eso hace gran diferencia entre quien da la auditoría en 10,000 pesos y lo puedes contratar el 20 de febrero y no te va a decir que no, y las firmas que realmente tenemos una responsabilidad en lo que hacemos como auditores. El auditor puede ser arrastrado cuando el cliente acepta a un cliente con mala reputación. Y eso si el auditor
analiza la reputación del cliente. Porque ¿qué pasa cuando el auditor ni siquiera revisa la reputación del cliente? Viene más adelante, pero dime a quién auditas y te diré qué auditor eres. Oye, Rodrigo, pero es que ciertamente, por muy mala reputación que tenga, alguien lo tiene que auditar. Estoy de acuerdo. Pero claramente no voy a ser yo, porque nosotros tenemos políticas muy claras de que la reputación y el impacto a largo plazo es más importante para nosotros y la relación duradera con clientes a largo plazo es más importante para nosotros que el beneficio que me pueda dar tener un cliente a corto plazo solo porque es un buen negocio en ese momento, aún teniendo una reputación mala. El auditor, digo, el cliente arrasa al auditor también cuando se establecen honorarios poco proporcionales a la responsabilidad de un trabajo. Y eso ya lo conocemos todos. La auditoría es de materia penal y eso lo saben mejor los sujetos obligados, más que nadie. Y la responsabilidad del auditor no va en función de, oye, Alondra, Rodrigo, no te pasa nada si no lo pones en el informe. No, claro que sí nos pasa. Y la responsabilidad y la reputación y el impacto que nosotros tenemos, claro que lo vamos a cuidar y defender. Y evidentemente el procedimiento que se realiza se hace con mucha diligencia y mucho cuidado y mucha calidad. Y eso no cuesta 10,000, 20,000, 40,000 pesos una auditoría. Definitivamente, si tienes ese tipo de auditor, pues se puede estar arrastrándose a algo que parece bueno, pero que en realidad es malo. O que te diga el cliente, oye, Rodrigo, acuérdate que pues es nuestro primer negocio con ustedes y somos un grupo financiero o somos una aseguradora o somos la entidad financiera que ustedes quieran. Muy importante. A nivel internacional o a nivel nacional o lo que ustedes quieran. Pero acuérdate cuando emitas nuestro informe, considéralo en los honorarios, Rodrigo, pero no nos puedes poner una salvedad. Híjole, eso es muy grave. Tan grave como en ese proceso de prospectación, pues darle las gracias. Claro, primero le vas a hacer ver que el resultado de tu trabajo no va a ser en función de los honorarios que se acuerdan. Y que son independientes. Y que además el proceso es independiente. Pero nada tiene que ver el honorario con el resultado de la auditoría. Y no podemos anticiparnos a eso. Las fechas de contratación no son congruentes a la fecha límite. Pues claro, si te contrata el 20 de febrero, seguramente no te va a dar tiempo para poder presentar el informe a la comisión. Oye, pero Rodrigo, fíjate que no tengo operaciones. Apenas empecé operaciones este año que me vas a auditar. Entonces va a ser muy rápido, muy fácil. Rápido. Pues llenas el informe y listo. Las cosas no son así. Los procedimientos del auditor son irrefutables. Y la calidad de este adjetivo de irrefutable es que no lo podemos dejar de hacer. No podemos dejar de confirmar, no podemos dejar de indagar, no podemos dejar de documentar. Y eso se hace a través de los procedimientos. Y por más que yo crea en el oficial de cumplimiento, no puedo pegar el oficial de cumplimiento y mandarlo por el Citi, ¿verdad? Copiando el informe. Entonces necesitamos confirmar todos estos procesos de auditoría. La recomendación de aceptar a un cliente. Imagínate que un amigo mío llega y me dice, oye, Rodrigo, fíjate que te va a hablar Alondra. Y Alondra es de una entidad financiera muy reconocida, pero está empezando. Está empezando y no le ha ido bien y tiene proyectos muy grandes. Ahorita acaba de firmar un convenio de colaboración o un convenio de fondeo, lo que ustedes quieran. O una fusión con otra entidad financiera y va a tener un impacto muy importante. Te la voy a mandar porque está buscando auditor. Me lo está diciendo mi amigo que a lo mejor no tiene nada que ver con el sector, con el giro, no es auditor, no es ni siquiera de la profesión, es mi amigo de toda la vida y yo le creo. Y eso está bien. Y no estoy diciendo que una recomendación esté mal. Lo que puede estar mal es justo en el detalle. Cuando el amigo te diga, oye, pero me dijo Alondra que su informe no debe salir con salvedades y por eso nos está buscando en confianza. Ya ese detalle, ya es el que no está bien.
Y no por lo que me lo haya dicho mi mejor amigo de toda la vida, quiere decir que yo vaya a rechazar a Alondra. Quiere decir que mis procedimientos de selección de cliente van a seguir sucediendo como si fuera un tercero totalmente independiente. Y el proceso y la ejecución de la auditoría va a ser como si fuera un tercero totalmente independiente. Y créanme, que aunque el resultado no sea el que estaba esperando Alondra de Sin Salvedades, eso le va a aportar más valor al sujeto obligado a largo plazo porque va a mejorar, porque realmente le van a decir en dónde está fallando. A aquel que le dice, sí, está todo bien, y así se la pasan 5 años, viene el escándalo y los dos se arrastraron a un hoyo en donde ya no pudieron salir. Y las sanciones económicas y los impactos reputacionales los llevaron al borde del precipicio. Eso no puede seguir sucediendo en México con los sujetos obligados y con las firmas auditoras. Y es por ello que iniciamos con el exorcismo. Hay que sacarle el chamuco al auditor desde la prospectación. Porque el auditor, su obligación es brindar seguridad al sujeto obligado. El auditor vende un servicio de aseguramiento. Eso es lo que vendemos con la auditoría. ¿Qué tan seguro estoy? Ven y dime. Y claramente el resultado pues es en función de lo que yo vaya encontrando. Y entonces aquí está el primer tip, tanto para el sujeto obligado como para el auditor. El auditor tiene que revisar la reputación del cliente. Que exista este proceso de aceptación o rechazo de su auditor y del cliente. Oye, sujetos obligados, ¿por qué hacen el proceso de identificación de clientes? ¿Porque se los pide la disposición? ¿O porque ya claramente en su cultura de cumplimiento entendieron la importancia y el valor que esto le aporta a su entidad económica? Verificar con quién estoy haciendo negocios. Y más de uno, en su enfoque basado en riesgos, lo subieron a los accionistas, lo subieron a los fondeadores, lo subieron a 360 grados en la compañía, a la selección de sus proveedores. Y ahí están los auditores. Y entonces validen la reputación del auditor. ¿Y cómo la puedo validar, Rodrigo? Bueno, pues hay varios procesos en donde puedes confirmar con otro sujeto obligado, donde le pides al auditor que te explique cuáles son los sujetos obligados, que haya un tema de revisión con el auditor para verificar su tema reputacional. Sí, es que ya me firmó la honorabilidad. Claramente los auditores, el bueno y el malo, todos te van a afirmar que todos lo hicieron bien. Entonces, comités de riesgos son funcionales también para las firmas auditoras. Un comité de riesgos en donde evalúen al cliente, en donde si hacemos un análisis reputacional del sujeto obligado, que me diga que no es bueno aceptarlo, que puede impactar, oye, pero además la noticia fue en el extranjero, ni siquiera en México. Pues con la pena, el comité de riesgos te va a hacer sentir más seguro. Y si sale de alto riesgo, no se acepta. Y si sale de medio riesgo, le tienes que dar un enfoque distinto al proceso de auditoría. Y entonces aporta valor ese comité de riesgos en el proceso, te aporta seguridad. También debe de considerarse ese impacto reputacional o análisis reputacional que estás haciendo, auditor, en tu planeación de auditoría. Ya te lo dicen los requerimientos de los lineamientos. Tienes que darle una clasificación al sujeto obligado de riesgo. Y no puedes auditar igual a una entidad con bajo riesgo y a una entidad con alto riesgo. Y el alto riesgo a lo mejor no va en función o el resultado fue directamente atribuible al tema reputacional. Y entonces, auditores, ¿qué procedimientos realizan adicionales? ¿Cómo documentan esta parte con el cliente desde la prospectación? Y a lo mejor le pides más información de los socios, y a lo mejor le pides más información de la matriz, y a lo mejor corres listas negras, y además actualizas su expediente de forma periódica. Bueno, la debida diligencia que ustedes ya conocen. El auditor la tiene que aplicar. El auditor debe contar con una metodología sustentada en establecer los honorarios en función de su responsabilidad. No en temas de por ganar al cliente.
tiene que ser en función de esa responsabilidad de cuidar la reputación y de hacer valer ese valor agregado que realmente le aportas al sujeto obligado. Y se tiene que haber un procedimiento claramente aplicable dentro de la firma o persona moral que están contratando. No alguien que te emite un informe en serie y que te da un costo en serie. No somos maquiladores. Somos profesionales altamente especializados en una materia con alta responsabilidad en el mercado. El auditor debe de brindar la seguridad también con contar políticas internas claras de cobranza que sean independientes al proceso de la auditoría. Y que la auditoría lleve su curso, llegue a sus resultados, se presente independientemente del honorario. El honorario tiene que estar fijado desde la prospectación. En tales fechas van a estar y en tales fechas tiene que estar el pago. Y eso es independiente a las reuniones que se programen de los resultados de los informes. Esa se tiene que revisar también por un órgano interno dentro de la persona moral para revisar y verificar entonces que no ejercieron presión los clientes en el resultado. De, oye, no te pago si no me quitas la salvedad. ¿Cuántos auditores han hecho eso que parece bueno, pero en realidad es malo? Muy malo. Y por no perder al cliente que te orilla es que si no, no te pago, bueno, pues no te emito el informe. Y además eso tiene que ser escalable. Cuando un cliente te presiona, internamente lo tienes que escalar. Y la persona moral tiene que tener procesos institucionales que cuiden la calidad de los profesionistas y la reputación. Esa estructura y asignación de los recursos con los que cuenta el auditor debe ir en función del nivel de complejidad. No es lo mismo auditar una SOFOM que auditar un grupo financiero. Y un grupo financiero, pues la cantidad de productos financieros va a ser totalmente distinta. El nivel de especialización es totalmente distinto. Las bases de datos son totalmente distintas. Los procesos de muestreo son totalmente diferentes. El tipo de reuniones que se tienen con un grupo financiero requiere mucho más tiempo y mucho más especialización que con una entidad que no tiene esa estructura. ¿Tengo la capacidad o no tengo la capacidad de poderlo auditar? Pero resulta que hay auditores que ya están en grupos financieros cobrando 100,000 pesos. Y entonces sujeto obligado, el del problema a lo mejor es el sujeto obligado en la selección del auditor, que no sabe que está contratando un proceso de aseguramiento y está poniendo en riesgo a la institución al emitir un informe que no le aporta valor y que sobre todo no le aporta seguridad. ¿Sí? No puede decir el sujeto obligado que por una baja operación, pocos productos ofrecidos, no se realicen procedimientos. Eso en definitivamente no se puede hacer. Yo necesito confirmar que la base de operaciones no tenga la operación que me dices no tener. Pero te la voy a pedir de todas formas. Cuando suceden los correos del sujeto obligado de Rodrigo es que no entiendes que no hay operación. ¿Por qué me estás pidiendo? Porque irrefutablemente te lo tengo que comprobar. Y en esas comprobaciones luego nos sorprendemos que a lo mejor el consejo sí decidió colocar algunos créditos y que el área de cumplimiento no estaba enterado. Y eso es grave. ¿Y quién lo descubrió? El auditor. Entonces, eso se llama escepticismo profesional y que irrefutablemente lo tienen que estar aplicando sus señores auditores. El auditor debe contar con políticas internas claras también sobre trabajos nuevos, la fuente o el origen que genera esa relación de negocios con ese nuevo cliente. No estoy diciendo que es malo traer clientes, claro que no. Estoy diciendo que el origen sea lo más seguro posible y que si hay un posible conflicto de independencia, haya una política clara de quién va a auditar y cuál es el equipo que va a participar ahí. Nosotros hemos estado en algunos casos en donde parte del equipo resultó tener familiares en altos cargos dentro del sujeto obligado. Y tenemos que rotar al equipo.
No puedes participar. Oye, pero mira, es que es mi tío y yo quería participar. Pues lo siento mucho. La apariencia es importante. Imagínate si nosotros cuidamos eso y de repente tu auditor subcontrata al firmante con alguien más, porque él perdió la certificación o porque simplemente no tiene la capacidad y no te avisó. Entonces, la independencia es muy importante porque pone en riesgo el juicio, en su opinión, y la aplicación de su juicio. Luego, el diablo en la experiencia. ¿Qué pasa en la experiencia? Los sujetos obligados que auditas por primera vez, claramente siempre hay una primera vez. Y no estoy diciendo que no, nunca te metas con los grupos financieros o con las aseguradoras, claro que no. Qué bueno que entraron a ese mercado. Pero para entrar en ese mercado tienes que sustentar experiencia. Y la experiencia va de la mano de la capacitación, va de la mano de la profesionalización de la firma, va de la mano de una estructura detrás. No de la noche a la mañana te vuelves experto en grandes instituciones financieras. Entonces el auditor debe aceptar estos trabajos en función de eso. ¿Lo tengo o no lo tengo? En el dimensionamiento sobre la seguridad, y ahí hablamos de la seguridad 360, y sujeto obligado, te aseguras que tu auditor no pone en riesgo toda la información que le das de tus clientes, porque no solo es el escándalo de que no reveló la información el auditor, no solo es el escándalo de que la entidad lavó dinero y el auditor era tal persona, no es solamente el escándalo de estas situaciones de fraude. También hay escándalos de perdieron la información, hackearon la base de datos de X compañía y los clientes están expuestos. Y entonces evalúas y ¿qué crees? Se lo mandaron a tal auditor y ahí fue donde se perdió la información. Solamente es una recomendación al sujeto obligado. Asegúrate que tenga la infraestructura tecnológica para cuidar tu información. Asegúrate que tu auditor entienda tu modelo de negocio, que tú ya sabes quién eres y cómo eres, y que seguramente esperas, y si sabes que eres de alto riesgo, que te audite a profundidad y con procedimientos adicionales. No se sorprendan si aplicamos procedimientos sorpresivos. ¿Tu auditor aplica procedimientos sorpresivos? ¿Tu auditor aplica muestreos adicionales? Recuerda esto cuando tú ya sabes quién eres. La soberbia puede generar ceguera de taller. Por otro lado está la otra cara de la moneda. El auditor que dice tener 300 auditorías o 500 auditorías de un sector, probablemente sea tan experto que se le detonó el mercado y qué bueno. Pero cuando miramos quién firma esos 300 o 500 y es la misma persona, pues ahí sí ya no hace sentido. Porque es imposible en un plazo que más o menos, que son 60 días, menos los últimos días que el sujeto obligado te envía información y los últimos del último trimestre y los procedimientos de cierre, ¿cuánto tiempo te queda a ti firmante para poder revisar con la debida diligencia, el cuidado y el juicio profesional y prudencial para liberar el informe? En definitiva, no vas a tener la capacidad de firmar 500. Y entonces ahí se están emitiendo informes en series. Y te aseguro que no son revisados. Y porque lo hemos visto, y cuando llega con nosotros y vemos el informe del año pasado, trae el nombre de otra entidad, no hace congruencia con lo que dice el informe, la redacción, trae errores. Y entonces, oye, sujeto obligado, tienes que leer tu informe al 100%. Tenemos una fama a lo mejor en el mercado de emitir informes extensos, pero nosotros no emitimos informes por kilo. Cada palabra que se incluye en el informe tiene un sustento y tiene esa evidencia que es contundencia. Y entonces también cuando vemos un informe que son de 4 páginas, pues claramente no hay nada de contundente en el juicio prudencial de ese auditor. La ceguera de taller también te la da la soberbia en función de, pues es que ya me la sé y entonces eso se aplica así, ya ni lo vi, lo revisé. Cuando tiene peculiaridades y circunstancias muy específicas el sujeto obligado en donde el auditor debió haberse metido y realmente
documentar y darse cuenta que era distinto, a pesar de su experiencia. Entonces, la ceguera de taller lo llevó a un error. Y la detección de auditoría, el riesgo de detección se pone expuesto. Hay que tener muy claro que el riesgo de detección en el auditor es algo inherente en el auditor. Y eso está en la metodología. ¿Cuántos de ustedes leen la metodología del auditor? No se puede reprobar la materia o no se puede reprobar el examen de certificación en materia de prevención del lavado de dinero. Si es tu auditor, oye, es que fíjate que la recertificación ya no lo pasé. Entonces, este año vamos a seguir colaborando contigo, pero lo va a firmar alguien más. En definitiva, tiene que haber un proceso claro dentro de la firma, desde un inicio, en mantener la calidad y la actualización en esa materia. Porque ya lo he dicho, el oficial de cumplimiento tiene un perfil y el auditor tiene un perfil totalmente distinto. Y entonces esto tiene que ser una política interna dentro del auditor para que lo contrates. Entonces, también tendría que certificar, confirmar que el auditor forma parte de la estructura de la firma. Porque si subcontratan, ¿de quién es el riesgo? Pues de todo mundo, del sujeto obligado, del auditor, del escándalo. ¿Y a quién contrató? ¿Cómo lo contrató? ¿A quién le avisó? ¿Quién es ese firmante? La calidad de la aplicación debe ser entonces muy transparente. Y aquí empiezan ya los tips para en el tema de la experiencia. Y ya lo he dicho, si bien los trabajos nuevos no es algo malo, la aceptación, el detalle se activa o el riesgo se activa por la capacidad de la estructura. ¿Puedo o no puedo? La capacidad de instalar. El conocer los procedimientos que debo de aplicar. ¿Los conozco o no los conozco? ¿Los tengo claramente definidos o los tengo que desarrollar? Que tampoco es malo tenerlos que desarrollar, pero hay que desarrollar una metodología particularmente. ¿Sí? El auditor debe demostrar profesionalización, capacitación, experiencia, seguridad en la información, suficiencia en los recursos. Ya lo dicen los requerimientos de los lineamientos para la persona moral. Pero no solo porque lo mencione ahí, es porque el sujeto obligado realmente lo quiere confirmar y porque además el auditor tiene el cumplimiento de los principios fundamentales de la ética y lo ejecuta. Procedimientos de revisión de informes. Claramente, el que emite 500 en serie, ni él lo revisa. ¿Quién más los va a revisar? Si solamente él es el firmante, es porque no tiene la estructura de alguien más que pueda firmar los informes. Y claramente no tiene alguien más que los pueda revisar. Una disculpa. Entonces es muy importante la estructura del auditor, confirmarla. Con quién estoy trabajando y la capacidad instalada que tiene el auditor. Puede ser a través de una confirmación de dame los integrantes de la auditoría que la van a ejecutar. Y si leemos entre líneas y entendemos a la comisión, es parte de lo que también nos pone en las recomendaciones. Oye, ponle la fecha de cuándo se realizaron los procedimientos de auditoría. Te está diciendo, oye, sé congruente. No es posible que los contrates en febrero y el 25 de febrero ya emitiste el informe. ¿Y quién participó en la auditoría? ¿Cuándo participó? ¿Cuándo aplicaste los procedimientos? Bueno, nosotros tenemos un calendario y ponemos las fechas en que se realizó desde los inicios previos en la planeación, en los procedimientos previos de auditoría, de cierre, de informe, en fin, los participantes. Y hay quien no pone nada de eso. Y lo seguimos contratando. Luego el auditor debe mostrar al sujeto obligado claramente su experiencia en el sector a través de los sujetos obligados que ha auditado. Es una manera que muchos de los sujetos obligados grandes te piden. Mándame una carta con los clientes que has auditado del mismo sector. Y luego hay otros procedimientos adicionales que el mismo sujeto obligado puede aplicar. A mí me ha tocado que algunos de ellos le hablan a los otros sujetos obligados para preguntar sobre la calidad de los servicios.
¿Cuántos de ustedes hacen ese procedimiento para seleccionar a su auditor? Claramente el auditor, ¿dónde está el diablo en el detalle? El auditor malo te puede decir, no, pues sí, ahí te van y te los invento. Y cuando les quieras hablar, te voy a decir, no, es que es confidencial, no te puedo pasar los datos de contacto. Y ya. Sí, hubo un procedimiento, sí, hizo las cosas que se pidieron, sí, pero hizo cosas malas que parecían buenas. El historial de la fecha de obtención de certificaciones es otra manera de cerciorarte que tu auditor no ha perdido la certificación en ningún periodo y que claramente se mantiene actualizado y que claramente tiene políticas de mantener a los firmantes actualizados. Eso es muy importante. Y la recertificación continua, fundamenta claramente la calidad de tu auditor. También debe demostrar no solo la experiencia, sino también la integración a la persona moral que se contrató. Pídele esa integración. Y los correos institucionales es muy importante. Qué bueno, los correos institucionales puedes crearlo y ya. Una cosa mala que parece buena. El auditor debe manifestar no ser oficial de cumplimiento de otra entidad, porque viola todos los principios fundamentales de la ética. Oye, es que eso no dice la comisión, no dice el lineamiento. Pues claramente no, porque la comisión entiende que está tratando con profesionales. Y que un oficial de cumplimiento, si es oficial de cumplimiento de una institución, no puede ser oficial de cumplimiento, digo, no puede ser auditor, porque entonces ya no es objetivo, pone en riesgo la independencia, conflictos de interés o de apariencia, la integridad del auditor, en fin, todos los principios fundamentales se violan. Y es una mala práctica. Y aquel que te diga lo contrario, porque lleva 10 años así, bueno, recuerden que en el corto o mediano plazo el impacto puede ser menor que al de largo plazo. El diablo en la metodología del auditor. Ya decíamos que la evidencia es contundencia. Entonces debe ser fundamentado en la obtención de la evidencia, en todo lo que diga el auditor. Y bajo esas circunstancias, entonces, no existe la posibilidad de que a un sujeto obligado le diga estás mal o tienes un cumplimiento mayoritario y al otro con una circunstancia muy parecida le digas tú estás bien. Porque ahí hay una incongruencia en la aplicación del juicio. Y entonces algo sucedió. O te presionó el cliente, o te condicionó el cliente, o simplemente perdiste la independencia, o tenías un familiar en este que le quisiste ver el informe limpio, o probablemente es tu principal cliente en ingresos, auditor, y no lo quieres perder. Algo sucedió. ¿Y quién se enteró? Nadie. Cosas malas que parecen buenas. La reputación del auditor. Ya lo decía, dime a quién auditas y te diré qué auditor eres. La reputación del sujeto obligado no es la reputación del auditor. Y tiene que haber procedimientos claros que les deje ver a los sujetos obligados que las firmas auditoras tenemos estos procesos. Que si tienes un tema que sale a la luz mientras la relación de negocio sucedió, va a haber un procedimiento claro de documentación, de mayor diligencia, de impacto, de revelación, de escalamiento o inclusive de no emitir el informe y de cortar la relación de negocio. Porque entendemos el impacto de la reputación. Así como ustedes entienden las 24 horas. Por obligación alguien les tiene que decir corta la operación, eso está prohibido. Nosotros lo entendemos desde un ámbito profesional y si hay información que sale a la luz, pues tiene que suceder alguna consecuencia en ese sentido. Entonces, la aplicación de las salvedades tiene que aplicarse en el mismo sentido en todos los sujetos obligados bajo las mismas circunstancias. Y eso tiene que estar dentro de la firma integrado, de manera que pueda ser auditado por órganos internos y en todo caso, si alguna vez la autoridad lo requiere. La aplicación del juicio fue con base en la obtención de la evidencia y a todos le aplicamos el mismo criterio. La metodología debe considerar claramente la aplicación de calificación de nivel de cumplimiento, que va de la mano del anterior. Y si uno es mayoritario, el otro no puede ser parcial.
y viceversa. La auditoría de calidad interna o una auditoría interna ofrece mucha seguridad en estos procesos y aporta que el procedimiento se lleve a cabo adecuadamente. Oye, no tengo la infraestructura para auditoría interna. Busca entre pares, busca una segunda socia, un segundo socio revisor. Busca tu nivel de aseguramiento interno que le dé la seguridad y calidad que el cliente está pagando. La evaluación del sujeto obligado no solo puede suceder en la negociación, también debe existir una política en caso de que exista nueva información que salga a la luz, que ya platicábamos. Las presiones del sujeto obligado hacia el auditor no son temas que se discutan en una comida, en un café, en una llamada telefónica, al cuarto para las 12 que vas a entregar el informe y te diga, oye, quita la salvedad. Todos deben tener un proceso claro, interno de escalamiento y que como firma, persona moral, cuentas con todos estos procesos para atenderlos, para indagarlos y para defender a los profesionales que firman y la reputación de la firma. Llegar al punto en el que se pueda no emitir el informe y concluir la relación de negocios, que a lo mejor sí duele, y tan amigos como siempre, pero siempre el buen actuar debe de prevalecer en el auditor. En la independencia también. ¿Cuántos auditores tienen familiares en el sujeto obligado y aún así eso no lo declaran? Amistades en altos puestos. Claramente la independencia de apariencia va en función de dónde está colocado la persona. Y va en función de, oye, no puedo ser juez y parte. No puedo revisar algo donde el juicio de aplicación por la confianza, por la amistad, por el cariño, por todo esto que se puede romper la objetividad y no se esté declarando. Que haya una dependencia en los ingresos. Oye, pues es mi principal cliente. Si lo pierdo, pues pierdo la mitad del negocio. Eso tiene que ser totalmente independiente y hasta con más miras internas para estar revisando que no se esté aplicando un mal juicio en la auditoría. El ser oficial de cumplimiento de otra entidad, pues claramente viola todos los principios de independencia y eso no lo dice, insisto, la comisión, porque ya lo da por hecho. ¿Por qué hacemos cosas malas que parecen buenas? Es que ya solamente dice que tenga la certificación, pero claramente no hay perfil de auditor. La apariencia cuenta. El procedimiento tiene que ser verificable, ¿no? Tiene que haber una política también para, oye, recibe regalos, cómo es la relación con el cliente, cuándo es la relación con el cliente, cómo se verifica esto internamente del auditor y las relaciones con los clientes, que no se pierda esa independencia. Inclusive una rotación en la asignación de proyectos. El hecho de que un auditor te audite 20 años, pues hay ceguera de taller. Y puede estar perdiendo la independencia de tanta familiaridad que ya tiene contigo. Ponle otros ojos. Y si otros ojos te encuentra otro incumplimiento, no es que qué mala onda el auditor, no. Te está brindando un tema de seguridad que ya no se estaba viendo por la ceguera de taller y que el hecho de hacer una rotación es una buena práctica. Y para eso contratas al auditor. Que haya una confirmación de todo el equipo, no solamente del firmante, del trabajo asignado a la auditoría. Que ese mismo equipo esté integrado a la persona moral contratada. Esa rotación del auditor, la supervisión de un segundo socio revisor, revisión de calidad para aplicar y verificar el juicio del auditor, son prácticas que se tienen que hacer como auditoría. Porque recuerden que la calidad en los detalles hace la diferencia del buen auditor en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Muchas gracias a todos. Por ahí veo algunos comentarios en el chat y aprovechando que tenemos 5 minutos, me voy a permitir leer un comentario. Bueno, dice, ¿me podrían compartir la presentación? Desde luego, estimada Carolina, te la vamos a compartir. Dudas que tengan aquí hasta el momento, si no, bueno, pues no me resta más que invitarlos a que nos sigan acompañando
en estos webinars. También déjenos saber algo importante. Los webinars los estamos programando semanalmente. Si les gustaría que siguieran siendo semanales o les gustaría que fueran quincenales o inclusive que pudiéramos dar 2 pláticas a la semana, la frecuencia es importante para nosotros, porque queremos que se asimile este conocimiento y que se lleve a la práctica sobre todo. No solamente que lo escuchen, sino que se lleve a la práctica. Los webinars están en nuestra página. Aquí Osvaldo Serna puso la liga para que los puedan estar mirando y nos acompañen en todos ellos. Y bueno, las grabaciones también estarán disponibles. También les mandamos la liga para aquellos que pudieron conectarse a lo mejor un poco tarde. Semanales están perfectos. Gracias, Xochitl. Pues sin más, yo me despido y como siempre, un gusto haberlos saludado. Que tengan muy buen día. Excelente sesión. Gracias, Ana Laura.